Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días a los que nos estáis viendo. Estamos aquí reunidas para hacer un pequeño vídeo en cuanto a nuestros peregrinajes a Avalon, que organizamos 2 al año en los equinoccios de primavera y de otoño. Y bueno, estamos colaborando así con Dinora desde este último peregrinaje y llevamos pues eso como grupos para allí para hacer un trabajo también interno y venimos a hablar un poquito de lo que es Avalon para nosotras y, y bueno, a daros un poquito de voz desde nuestra vivencia para que podáis escuchar y bueno, y resonar con el llamado si es así. Así que hola Dinora. Hola Rebeca. Bueno, pues a mí me encantaría, como nos vamos a dejar ir en esta conversación, y a mí siempre me ha encantado mucho el relato tuyo de Avalon, de cómo empezaste a ir, porque aparte has ido un montón de veces a este lugar, y siempre me ha encantado escucharte cuando empiezas a contar cómo fue que vino el llamado y cómo de pronto, bueno, eso, me gustaría si puedes contar un poquito acerca de esto. Bueno, pues el llamado fue por el año 2013. De repente fue como que apareció, ¿no? Yo también estaba en un momento, bueno, de muchas preguntas, de mucha búsqueda interna y, bueno, con mi pareja, con Samuel, decidimos peregrinar hacia allí porque vimos imágenes del lugar, había algo que de alguna manera latía desde dentro como hacia ir hacia allí, ¿no? Algo, no sé cómo denominarlo, si energético o de algo más profundo, ¿no? Y al llegar allí, claro, fue como un volver a casa. Era cada lugar, era como el sentir un arraigo muy profundo en esa tierra. Reino Unido siempre como que ha sido un lugar al que para mí ha sido casa, ¿no? Ya me pasó con el primer viaje que hice a Escocia, pero allí en Avalon, en Glastonbury, fue como eso, como recordar, ¿no? El que aquella tierra formaba parte de mí y de mi alma. Entonces fue tremendo también, ¿no? El cómo cada lugar iba movilizando cosas en mí, bueno, también en Samuel, ¿no? Y así es como fuimos año tras año, durante 3 años seguidos, acudiendo una vez al año al lugar. En cada viaje había un movimiento siempre, como cuando vas a un lugar, ¿no? Y regresas y no eres la misma persona. Y así fue, ¿no? Como en cada viaje sentíamos como una transformación interna súper profunda, tanto a nivel individual como también a nivel de pareja, ¿no? Como una unión más profunda. Y, y bueno, y luego ya fue como en 2000, no sé si fue en 2015 que hicimos el último viaje y no pudimos volver, que en este caso ya volví yo sola, fue en 2022 con el primer grupo. Pasó una cosa curiosa porque yo en 2020 iba a hacer el primer peregrinaje así en grupo, pero vino la pandemia y no Sí, pudo ser. ya. Pero a la vez fue como durante el tiempo de pandemia, ¿no? Había como un llamado de ir hacia allí en modo, no sé, etérico, vamos a llamarlo, y yo acudía al lugar, era como en meditación, ¿no? Iba como a cada lugar, ¿no? Visitando el Chalice Well, no sé, a Thor, a los diferentes lugares y a la vez es como que recibía una sanación súper profunda. Sentía también como la tierra, ¿no? Con todo esto se estaba regenerando de alguna manera, como que aquel lugar también durante esta época de más encierro, ¿no? Se estaba también como abriendo a otras, bueno, a otras cosas y ahí fue cuando en 2022 empecé a iniciar los peregrinajes allí. Pero es eso, ¿no? Para mí Avalon es casa, es el lugar al que, bueno, al que me iría a vivir con los ojos cerrados porque me siento en casa allí, es como estar en casa y a la vez eso, ¿no? Como la transformación tan profunda que siento en cada viaje, porque es igual, aunque ya
lleve muchos años, ¿no? Es como con cada viaje hay algo que se moviliza. Y si tú estás dispuesta o dispuesto a ver y hacer ese movimiento interno, hay algo también que se libera adentro. Eh, Claro. mm, A mí me encantó, este es el primer año que voy contigo, que vamos ujú, juntas. A mí bueno, primero me gusta mucho toda la leyenda de Avalon, ¿no? Ese lugar, estos lugares, en un plano es Glastonbury, o Glastonbury, ujú, eh, y en otro lugar, en ese lugar Limen, ese lugar entre mundos es Avalon, esa, esa tierra de manzanas, esa tierra bienaventurada, esa tierra de hadas, donde ocurre la maravilla, donde ocurre la magia. Y tierra artúrica, tierra del rey Arturo, tierra del Grial, tierra de los caballeros y de las damas ujú, que, que tienen algo que contarnos desde ese lugar mítico, desde ese lugar tan antiguo. mm. Y para mí fue precioso en este primer peregrinaje que hemos hecho juntas este año. ¿Fue cuando? Fue en octubre, 28 En de octubre, octubre, sí, a finales. finales de octubre, que estuvimos Mm, haciéndolo, fueron 5 días. Fue, fue tan precioso la sensación prime- de al estar ahí, la enorme alegría, eh, el viajar por una tierra que es la tierra habitual, geográfica, pero saber también que estaba viajando también por una tierra de cuentos, que había, no solo por los cuentos que contamos acerca de este lugar, sino que estaba ahí esa tierra, que ahí está, mm, que, que el Thor era el Thor, era el Thor que está ahí en lo alto, en esa construcción, sobre esa colina maravillosa, esa torre, y que está ahí, pero que también es un Thor de cuentos o de mitos, es un lugar mm, mítico que hemos entrado en la abadía de Glastonbury, en ese lugar en ruinas, y que para mí fue un lugar, para mí entrar en ese lugar mm. eh, fue algo tan grande, fue tan... Qué movió en ti ese lugar? No, me movió primero fue una emoción muy fuerte, sentí una casi nostalgia, Mm, no estaba preparada yo para esa emoción. Fue muy curioso ir entrando en el lugar y de pronto es como mi corazón saltaba en el pecho y sentía una mezcla de alegría y de melancolía también, una mm, mezcla curiosa y una sensación como de poder sentir algo que había ahí. No sé, quizá sentir como si uno pudiera, como si pudiera trasladarme a otra época donde andaban por ahí los monjes mm, haciendo sus cosas o aún más lejos, a un lugar donde podían haber otro tipo de creencias todavía más antiguas. Pero sentía mucho la presencia cristiana, esto sí. Y fue muy espectacular para mí porque tampoco me lo esperaba cuando atravesé esa puerta enorme de mm. realidad y de pronto ahí aparece la tumba del rey Arturo, no me la esperaba, esto fue tan inesperado y fue me, me, me tocó algo tan profundo, me hizo llorar, Mm, como, y después tengo un recuerdo hermoso de estar bajo una encina del lugar. Fue como, bueno, estas cosas que nos pasan a los seres humanos muchas veces. El tiempo se puede detener aquí. Esta es una casa, esta es una casa de mi alma. eh, Esta encina y este lugar me están transmitiendo algo importante. Todavía no tengo palabras, pero
lo estoy sintiendo en mí, lo estoy sintiendo en este silencio, en este no me puedo mover de este lugar. Y, Mm, y después recuerdo el camino que hicimos contigo y con nuestras dos compañeras de viaje, que por la misma abadía, por los jardines, por ese encuentro tú me ibas hablando de que había clematis, que había mm. de Bach, ¿no? De las flores de Las Bach, flores, sí. y el llegar al lugar de las manzanas. Mm, ¿Cuántos manzanos y tantas manzanas en el suelo? Era bellísimo todo, ¿no? Como, bueno, fue creo que el viaje tiene muchas paradas, ¿no? Tiene el Tor, tiene la abadía de Glastonbury, tiene el Chalice Well, que tú ya lo has nombrado, tiene ¿cómo se llama el pozo? el Chalice Well, el White Spring, el White otro, Spring. White Spring, Y sí. todos son lugares son lugares donde pasa algo. En este Mm, caso, a mí me impactó mucho la abadía, ¿no? Pero después Chalice Well es un lugar, y el Torta, bueno, es que son todos, mm, en fin, todo. sí, La capilla de María Magdalena también. sí, tan preciosa, tan pequeña, tan Mm, recogida, y con ese jardín que tiene después. Y luego la otra colina, mm, donde se dice que José de Arimatea plantó su espino, ujú, y donde está esta leyenda, una leyenda también del cáliz, ¿no? De, mm. de Cristo. Sí, porque además es como, ¿no? El caminar por los lugares te va también despertando como diferentes memorias, diferentes accesos, ¿no? Bueno, a lo que hay debajo, lo que tú decías, ¿no? Es como al final percibes, ¿no? Si tú vas con los sentidos un poco abiertos y yo creo que es que aunque no vayas, el lugar, al ser un lugar eso, liminal, ¿no? Que de alguna manera cruzas un velo, es como que aunque vayas lo más cerrado que vas, experimentas cosas. Es algo que sucede, que es allí, ¿no? Y sobre todo a mí una de las cosas que me mueve muchísimo, ¿no? Estar allí es como la presencia de estar presente y de estar en el corazón. Mm. Es como algo que experimento mucho, tanto cuando estoy allí como cuando vuelvo, el efecto dura, ¿no? Un tiempo, pero es como esa presencia en el corazón. También está ubicado allí el chakra corazón de la tierra, ¿no? Pero es como, ¿no? El lugar te abre a estar en esa presencia en el corazón. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo también sentí lo mismo, este lugar y la presencia, estar presente. Mm, Y estar presente también, para mí, supongo que la sensación era de tanta alegría, porque era un lugar anhelado por mí, un lugar mm, añorado por cuentos y por leyendas y por mitos, que había en esa presencia, había una contundencia y a la vez una liviandad. Había algo que era leve, pero mm, estaba asentado. Y que sí, mm, a mí me pasó lo mismo, Rebeca, al volver. eh, bueno, al volver me pasaron cosas, me pasan cosas, eh, hay un cambio que creo que todavía sigue andando. Yo creo que te comentaba que sentía que algo mío había quedado por ahí, que una parte de mi alma está por ahí, no sé si ya sí, volvió, o está esperando cuando volvamos ahora en la primavera. tal cual. Ah, pero sé que lo que yo siento que está haciendo cosas buenas, que no está ahí enganchada en nada raro, que está bien, que no, que Tal está, cual. sí, sí. Sí, es que hay algo de alguna manera que se queda ahí. O sea, yo para mí, desde el primer viaje, o sea, hubo una parte de mí que se quedó en ese lugar y que siempre que vuelvo, ¿no? También existe esa nostalgia de la que hablabas, ¿no? Es como, y cuando me tengo que ir, cada vez me pasa menos porque soy más consciente de, bueno, voy a volver. Pero es como, hay este lugar, yo quiero estar en este lugar. Este lugar vive en mí, al final, ¿no? Es como ese lugar vive en mí. Y sí, qué precioso, sí, porque son esas, bueno, yo le llamo siempre casas de alma, ¿no? Del alma, mm, a mí que me gusta mucho lo que es el viaje, la idea de viajar, eh, Mm,
la idea y de peregrinar, que siempre uno va encontrando en el mundo distintos lugares donde se siente en casa a veces, mm, e incluso dentro de esas casas encuentran más lugarcitos que son casa. mm, Y a mí me pasó mucho con Avalon, Glastonbury, que fue, bueno, pero desde que llegamos, ¿no? Al aeropuerto fue como, estamos en casa, estoy en casa. mm, Y cuando estábamos ahí era como, o sea, mm, lo conocido y no conocido, pero que algo sabe dentro, que no sé, algo sabe mm, bueno, en mi caso siempre como desde pequeña me encantan tanto, la- mm, me enamoré del Rey Arturo cuando era chiquita, cuando empecé a escuchar los cuentos que me contaba mi mamá, que me leyó mi mamá. mm, Eh, y uno tiene unas imágenes cuando es pequeño acerca de esto, que luego van creciendo porque el cuento no me abandonó, no. Entonces era como una sensación sí, estaba en mi casa de tierra de cuentos, realmente. Me había, me había acercado a un lugar necesario. Hay otros lugares necesarios de cuentos, ¿no? Para mí, y artúricos también, pero este era como, como la puntita ¿no? Tienes el ovillo de lana y empiezas a tirar con una puntita. Esto era aquí. Y era maravilloso, Rebeca, estar contigo, porque todo era natural, era súper orgánico, era estar en esa casita donde estuvimos y compartir con nuestras compañeras, que en esta ocasión fuimos con dos mujeres preciosas, y la belleza de compartir mm. grupo, que es otra historia. Claro, tal cual. Además, eso, ¿no? Es como también la forma, ¿no? En la que lo llevamos a cabo, que es como, bueno, en ese hogar también, ¿no? En ese compartir, en ese cocinar, en ese convivir dentro, ¿no? Del espacio y a la vez como compartir el movimiento que cada una experimenta. Yo siento que, bueno, que es como también muy hermoso hacerlo así, porque al final no es que cada una se vaya, ¿no? Luego a un lugar a dormir y tiene una experiencia más individual. Aquí hay una experiencia individual igualmente, pero también grupal, ¿no? Y a la vez el grupo te trae también cosas, ¿no? De alguna manera que se te mueven a ti y que otro refleja, otra refleja, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? El movimiento, eso, de cada persona y a la vez del grupo y la cohesión, ¿no? También, cómo se van como las energías enlazando y al final se hace como ese, ¿no? Ese espacio compartido, ¿no? Ese útero. Es como Totalmente, sí, sí. Es ese, bueno, es estar en una casa, también va mucho de casas, ¿eh? Esto que estamos hablando. tal cual. Hasta que tengamos nuestra casa allí. Sí, sí, Que porque lo así primero sea. es que así sea, qué precioso sería. Llegar Mm, que así sea, que así llegar sea. a la casa, ¿no? Y es que es el lugar donde, es la casa donde vamos a vivir esos días en que vamos Mm, peregrinando. Y el lugar donde vamos a cocinar por la mañana, a cocinar a la noche, es el lugar, es la base, es el lugar donde también vamos a hacer determinadas cosas, ¿no? En este mm, viaje hicimos las muñecas contigo, teníamos mm. un rato para mirar estas cartas preciosas que llevaste tú, no me acuerdo, ¿dice la diosa? No, El oráculo, no, este es el oráculo, ya, lo tengo aquí justo de las brumas, que luego podemos coger una cartita así ok, como de regalo para quien vea este vídeo. ok, que era súper bonito, era un momento, y también lo de los cuentos, que Claro, yo conté, bueno, trabajamos con cuentos del el Grial y de lo que era, también. más cuentos, y los cuentos nuestros, los Sí. cuentos de lo que se nos movía en Mm, en el lugar, de las sensaciones que teníamos, y también esos cuentos nuestros era necesario compartirlos, o lo sentíamos así, los que podíamos, mm, para, porque a veces también necesitamos una contención, o un achuchón, un cuidado,
mm, Ahí creo que es algo precioso esto de viajar en grupo y no un grupo enorme, sino un grupo pequeño, pero en el que se puede cuidar, y que podemos acompañar y que nos podemos nutrir entre todos. mm. Mucho hogar. Sí, sí. Sí, de alguna manera también, como para mí, ¿no? La propuesta para ti, ¿no? De hacerlo juntas, sentía que también cobraba mucho sentido a la hora de eso, ¿no? De toda esa parte de leyenda que hay allí, que está viva, porque al final se percibe en Mm, el lugar, se percibe en las personas y a la vez, pues eso, ¿no? Como llevar allí, ¿no? Toda esa parte del cuento, que siento que están también, pues tan de hogar, ¿no? Es como a la noche, ¿no? Antes de dormir, ¿no? Pues eso, contar un cuento o poder mm, hacer una determinada meditación, ¿no? De conexión hacia adentro, como para ir a dormir, ¿no? E integrar todo lo que se mueve, porque al final es que es bueno, un eh, viaje Total. profundo. Claro, y el escribir también, el poder tomar Claro. esa bitácora, escribir, es un viaje profundo, claro, un viaje hacia afuera, un viaje hacia adentro, Ujú, un viaje hacia un lugar físico y hacia un lugar que no lo es, pero que está y que se siente. Es ujú, una aventura preciosa, es una aventura, bueno, lo que ujú. es la aventura mágica y Sí. lo que supone también un peregrinaje, es salir para Mm, encontrar algo que es sagrado mm, dentro y fuera de uno. Eh, sí. y a mí también me gusta mucho este punto de cuento, de salir a la aventura, ¿no? Es salir al camino, a ver qué pasa ahí. Salimos con un Mm, cometido, cada cual llega a ese peregrinaje porque algo lo llama, algo dice que lo quiere hacer, quién sabe por qué, qué mm, sensación interior te lleva a esto, a decir, bueno, quiero ir ahí. mm, Luego está el seguir ese llamado y qué pasa cuando es que es necesario tener algo abierto para ver qué pasa ahí, qué pasa en ese camino y en ese encuentro con los que entran en ese mm. grupo de aventureros, ¿no? En ese grupo de caballeros o damas que vamos a hacer un no sé qué, a peregrinar y a encontrarnos con Sí, algo, ¿no? los caballeros de la mesa redonda, o no sé, me venía también como la parte de Tolkien, ¿no? La comunidad, ¿no? Del anillo, es Total, como también, es como al final todos, el total, grupo se compone de las personas que tienen que ser y pasan cosas dentro del grupo que tienen que totalmente. estar ahí, que tienen que pasar. Precioso. Mm. Sí, señora. Sí, muy Tolkien también. Sí, es que yo para mí como, guau, es Sí, un... sí, total, total. Para mí también. Además, lo que decías, ¿no? O sea, yo para mí, por ejemplo, el Chaliswell, que es uno de los lugares que es, bueno, es casa y yo allí he tenido experiencias muy hermosas de percibir bueno, muchas cosas que están por allí y, y de alguna manera yo en uno de los viajes tuve un encuentro justo en el pozo mirando el reflejo, ¿no? Yo veía mi imagen, pero de repente esa imagen se tornó en otra cosa, que luego hice muñeca además también, porque fue como la representación y yo sentí que esa era como mi parte, ¿no? Mi parte que había vivido en esa tierra tiempo atrás, pero una parte como más quizá mágica o más, no sé, como una dríade, como un ser elemental, ¿no? Es como, y yo en aquel momento fue como, bueno, un regalo porque de alguna manera me confirmó algo que es lo que yo siento cuando estoy allí, ¿no? Es como que yo soy de ese lugar. Hay algo muy antiguo que está ahí. Sí, te entiendo, te entiendo. A mí también me pasa algo así. Me pasa algo que no sé de dónde viene, pero es un lugar que sí, que uno siente que forma parte de. Mm. A veces me pregunto si es solo de ese trocito o de toda esa tierra viscosa, que ahí hay. También, también. Sí, sí, pero ahí hay ahí hay mucho lugar y mucha Mm, la tierra del alma.
Mm, Qué hermoso. Bueno, pues ahora nuestro próximo peregrinaje es en el equinoccio de primavera mm, y también, ¿no? Estar 5 días allí mm, y viviendo, conviviendo, compartiendo, mm. viendo qué aventura nueva sucede, qué pasa ahí. ¿Quién nos trae? ¿Qué nos trae? Encontraban con Galadriel, con Aragorn, con Frodo, no sé qué Claro, vamos a con encontrar. Sam, Con Sam, por favor, maravilloso. bendito. Sí. Pero sí, sí. Bueno, los hacemos eso en los equinoccios, porque también sentimos que es un momento propicio, ¿no? Al final del año y hay un equilibrio también, ¿no? Entre ambas las energías, ¿no? Como es la luz y la oscuridad al final, porque también hacer un viaje así, ¿no? Y cuando es un lugar energético fuerte, pues también moviliza cosas. Entonces sentimos que los equinoccios son como los momentos eh, más en equilibrio, ¿no? Y la energía es amable y además también, bueno, en según qué lugares, pues hacen, bueno, pequeñas meditaciones. En el Chaliswell normalmente el día del equinoccio la entrada es gratuita y hacen una pequeña meditación allí, bueno, en cuanto a lo que se mueve, ¿no? En esa época del año, pero eso, lo que decía Dinora, lo que dices tú, son 5 días y vamos a la aventura. Vamos a la aventura, guiadas por algo y, por, y sintiendo mucho, ¿no? Guiadas por el corazón. Claro, claro. Y eso, y acompañar también, ¿no? Y sostener al final también al grupo y poder ofrecer nuestros dones, tanto los tuyos como los míos, y poder pues estar al servicio también, ¿no? Porque al final hay algo ahí que está muy ahí. Totalmente. Es estar al servicio, sí, totalmente. Es precioso. Mm. Sacar una carta. Venga, vamos a sacar una carta, un mensaje para todas, para todos los que... Ok. Dime un número, Dinora. 17. Él, 17. Vivian. Qué potente. Enseño por aquí la imagen y ahora leo el mensaje. Dice oportunidad, confianza, respeto, autoestima. Dice, estás contemplando la magia y su esencia que provienen de reinos existenciales, espacios, tiempos y lugares transformados. Mensaje. La hora de la divinidad está a tu alrededor. Todo en nuestro mundo está regido por el tiempo de una forma u otra. Al ver cómo se abre la ventana de la oportunidad y llega el momento apropiado de afirmar tu reivindicación, da el paso, crea algo nuevo. No dudes ni lo postergues. El tiempo apremia. Utiliza tu magia para crear una nueva realidad. Ahora es el momento. Vivian, en otro tiempo la dama del lago, albergó en su mágico hogar bajo el lago al joven huérfano Lancelot, hasta que estuvo preparado para ocupar su lugar
en la mesa redonda del rey Arturo. Ella te transmite ahora su sabiduría y quiere que conozcas el tiempo divino. Hasta este momento has sido un aprendiz durante el viaje de tu vida y ha llegado el momento de ejercer tu poder. Es en el poder de la hora donde reside el poder de todos los momentos. Al igual que el hada Morgana, Vivian fue alumna del gran mago Merlín y él le transmitió todo su conocimiento. Llegó el momento en el que ella ya no podía aprender más de él y comenzó a practicar sus nuevas habilidades mágicas. Se decía que Merlín estaba tan enamorado de ella que no la dejaba marchar. Para liberarse tuvo que lanzar un sortilegio que ató al mago a un espino blanco y le mantuvo prisionero. Vivian te pide que ejerzas tu magia y practiques el encantamiento en tu vida diaria. Ahora es el momento y postergarlo significa que serás reprimido de nuevo por tu entorno. Aquellos que no quieren dejar marchar al joven que hay en ti, al aprendiz. Afirma tu reivindicación ahora. Confía en que posees lo necesario para alcanzar la maestría. Reconoce y utiliza el poder del momento presente. Utiliza tu magia para crear una nueva realidad para ti y para los mundos de todas las dimensiones. Confío para ser yo misma y yo mismo. Qué bonito. Qué hermosa. Sí, me quedo con una cosa más, Rebeca, porque Vivian es la dama del lago y Ujú, en el cuento de Arturo, el rey Arturo, recordamos que quitó la espada de la piedra. ujú, La quita, eres un jovencito, y es la espada la espada había aparecido en una piedra y decía que quien la sacara sería el rey. ujú. La quita casi por casualidad, transforma en el rey. eh, Porque él es el hijo del rey, él es el Ujú, hijo de Uther Pendragon, que bueno, Merlín se lo había quitado de al lado de sus padres para que no lo mataran, y de pequeñito Arturo había vivido con otra gente, él no sabía que era hijo del rey, y quita la espada, entonces se convierte en rey. Pero Arturo es jovencito, muy jovencito, y Merlín hace de su mentor. Estos son estos cuentos iniciáticos, en que tomamos un poder y tenemos al mentor a nuestro lado, esta sabiduría de Merlín que lo va ayudando. Pero Arturo es ujú, pura energía masculina y guerrea, y sale a la guerra y va con su espada hasta que la rompe. La rompe guerreando porque no puede parar con su frenesí. Y entonces se siente mal porque él piensa que él es rey por la espada. Él no sabe que en realidad es rey por derecho propio. claro. Entonces Merlín le hace sentar cuando él junto al lago, cuando rompe la espada, y le dice que se quede ahí, que espere. Y es ese momento maravilloso en que Arturo obedece y se queda quieto, y se abre el lago y sale La el- mano. la mano con... Es Viviana, Ujú, la dama del lago. Ese es el brazo de Viviana que le da la espada, quien le entrega Excalibur a Arturo. ujú, Es ese aprendizaje de Arturo en lo femenino. Ahora ujú, uno tiene que saber reinar también con lo femenino y lo masculino. Y es esa profundidad del inconsciente, tiene que esperar junto a su inconsciente a que salga esa espada, ese símbolo de verdad, de justicia, de masculino que sale de lo inconsciente, de lo femenino. Entonces, eso, el reino ahora puede rehacerse de otra manera. Como pasó con Aragorn, sí. cuando están todos los trozos de la espada, ahora puedes reinar. Ahora es el rey que estamos esperando. Ujú, Y es precioso que haya salido Vivian, Vivian, porque es esto. Ella educó, sí, a Lancelot, sabe de magia, y también le dio la espada
a un rey y la recuperó después, cuando él muere, cuando Arturo, bueno, Claro, ¿no? Cuando es precioso, salió Vivian. qué hermoso. Además también con esto que traes, ¿no? Como también Avalon lo que moviliza dentro es esa unión del femenino y el masculino, ¿no? Que esto no lo hemos dicho, pero al final, Es esto, es ese matrimonio, ¿no? Ese tal matrimonio cual, real. tal cual. Pues muchísimas gracias. Hermoso. A ti, amor. Gracias a ti siempre. Igualmente. Estamos felices de poder también acompañar Sí, juntas y eso. sí, 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 sí. Esto para mí ha sido una de las cosas más preciosas, tan natural estar contigo, Mm, porque Rebeca y yo nos conocemos desde hace tiempo, pero nunca habíamos convivido. es Así, verdad. y fue precioso, porque todo era dado, todo era orgánico. Como Sí, nos conocemos, yo ni me había detenido a reflexionar acerca de esto. es A la verdad, es verdad. vuelta, total, a la vuelta fue como, decir, pero sí fue magnífico. Sí, es verdad, es verdad. Fuimos como un matrimonio viejo, Rebeca. Sí, sí, tal cual. Muy conocidas ya. Las viejas locas de la cabaña. Era una maravilla. Fue Ese hermoso. cocinar juntitas en la noche, salir Sí. para darle la cena bueno, para todas. Pero Mm. había un flow, estaba todo, no sé, fue una preciosidad, amor. Los paseos nocturnos. Paseos nocturnos, juntitas, para Mm. hablar y pensar. Hermoso, hermoso. Sí, sí. Yo te agradezco mucho, amor. También, Para mí ha sido un regalo de este 2025. para mí también, O para mí sea también. que Pues, amada, eso. muchísimas gracias y gracias a todos los que veáis este vídeo Sí. y que Te llegue a quien. esperamos. Chao. Gracias. Mm, Chao. hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hago aquí.